Sin ninguna duda, hace ya mucho tiempo, en realidad desde el comienzo del gobierno del presidente Arce, siguiendo la lógica del gobierno del presidente Morales, el Poder Judicial es un instrumento, es una marioneta, es un títere manejado por el Poder Ejecutivo. En este caso, el titiritero es el ministro de Justicia, Iván Lima, que es el que toma las decisiones, el que establece la redacción básica de los fallos y que hace que el Poder Judicial, particularmente el Tribunal Constitucional, se convierta en el equivalente a lo que eran los tanques, los militares armados en la época de la dictadura. Bienvenidos a Cabildeo Digital. La situación se comienza a poner crítica en el TCP. Carlos Mesa, en una entrevista a Unitel, señala que desde el comienzo del gobierno del presidente Arce, siguiendo la lógica del presidente Morales, el Poder Judicial es un instrumento del gobierno, un martillo de persecución. Aprovecho para saludar a todos los compatriotas y desearles un 2024 próspero y que sea mejor que el 23, y sobre todo un 2024 en el que seamos capaces de luchar por recuperar la democracia y poner en orden una justicia que se ha convertido en un verdadero martillo de persecución política y de caos general en el sistema en el país. Los opositores también advirtieron sobre un plan del gobierno de Luis Arce que supuestamente alista para generar un panorama político sin opositores. Las denuncias contra los detractores del oficialismo son parte de un proceso en el que efectivamente el gobierno está generando un espacio para lograr opositores funcionales a sus intereses o eliminar a los opositores que pueden hacerle sombra, sostuvo Mesa. Ahora, hay quienes interpretan que el gobierno de Luis Arce está alistando un panorama político sin opositores duros en las regiones para el 2025. ¿Qué opina al respecto usted? El camino parece indicar que eso es así. El fallo contra el ejercicio de la gobernación de Luis Fernando Camacho es un ejemplo de ello. La acusación que pide 20 años de cárcel para Luis Fernando Camacho también lo es en función de los procesos que se puedan abrir en adelante. Todos tenemos, yo mismo, una espada de Damocles sobre la cabeza, el ridículo caso Quiborax, que es un caso de corrupción absoluta de parte del gobierno de Evo Morales. La posibilidad de ser acusado por cualquier cosa que pueda ocurrir o no ocurrir es parte de un proceso en el que efectivamente el gobierno está generando un espacio para lograr o opositores funcionales a sus intereses o eliminar opositores que pueden hacerle sombra. El líder de CESE consideró que es necesario recordar que el gobernador, Luis Fernando Camacho, fue secuestrado, ilegalmente detenido, acusado por un delito que no existió, que, en el caso golpe y es el de terrorismo, que está absolutamente cuestionado por los organismos internacionales, que dicen que es una figura que el Código Penal de Bolivia debe modificar. En su criterio, se está vulnerando los derechos del gobernador de Santa Cruz y se está desconociendo el voto popular. Lo que hay que recordar es que el gobernador Camacho fue secuestrado, ilegalmente detenido, acusado por un delito que no existió y ahora está formalizado a través de una acusación que pide 20 años de prisión para él por el supuesto delito de terrorismo que está absolutamente cuestionado por los organismos internacionales que dicen que es una figura que el Código Penal de Bolivia debe modificar. En ese contexto no estamos hablando de la detención regular de alguien que ha cometido un delito, sino de un hecho que está vulnerando los derechos de esa persona, el gobernador de Santa Cruz, y que está desconociendo el voto popular. Mesa consideró que 2024 es un escenario propicio para luchar por recuperar la democracia y poner en orden una justicia que se ha convertido en un verdadero martillo de persecución política y de caos general en el sistema en el país. Mi lógica es, primero, entender que esa detención es ilegal y que no se puede cohonestar esa detención y esa situación irregular a la que ha sido sometido aceptando un fallo del Tribunal Constitucional que no es otra cosa que un martillo que, utilizando en la mano el gobierno, está generando sobre el sistema judicial, a través, mejor, del sistema judicial, sobre la sociedad boliviana. Yo creo que hay que entender el contexto y en ese contexto no es aceptable que se quite las posibilidades de ejercer la gobernación a Luis Fernando Camacho, que fue elegido por el voto popular, porque es darle la espalda al voto popular. Para Carlos Mesa, el Poder Judicial es un instrumento, una marioneta, un títere manejado por el Poder Ejecutivo. Denunció que el ministro Iván Lima toma las decisiones y establece la redacción básica de los fallos.
Sin ninguna duda, hace ya mucho tiempo, en realidad desde el comienzo del gobierno del presidente Arce, siguiendo la lógica del gobierno del presidente Morales, el Poder Judicial es un instrumento, es una marioneta, es un títere manejado por el Poder Ejecutivo. En este caso, el titiritero es el ministro de Justicia, Iván Lima, que es el que toma las decisiones, el que establece la redacción básica de los fallos y que hace que el Poder Judicial, particularmente el Tribunal Constitucional, se convierta en el equivalente a lo que eran los tanques, los militares armados en la época de la dictadura. Pero no es todo. Mesa puso en mesa una interrogante que considera clave en el actual contexto: ¿qué se puede esperar de un tribunal constitucional que por sí decide autoprorrogarse vulnerando la Constitución e iniciando una etapa de prevaricato en el país? En su criterio, los magistrados, desde ayer, están ejerciendo ilegalmente su cargo. Vulnerar los derechos de Luis Fernando Camacho, vulnerar el voto popular, hacerse la burla del voto cruceño y tratar de eliminar toda decisión independiente y absolutamente legítima del pueblo o de sus instituciones legítimamente elegidas, como es el caso de la Asamblea Cruceña. Pero además, en este caso, hay que recordar algo muy importante. ¿Qué se puede esperar de un tribunal constitucional que por sí y ante sí decide autoprorrogarse de manera inconstitucional, vulnerando la Constitución Política del Estado e iniciando una etapa de prevaricato en el país? Es decir, no solamente estamos cuestionando el fallo contra Luis Fernando Camacho para impedirle ser gobernador, sino que estamos cuestionando a quienes emiten el fallo, que se autoprorrogan ilegalmente. Esa es una decisión que le corresponde de manera exclusiva y única al Poder Legislativo, que es el que establece la convocatoria a un proceso electoral del Poder Judicial. Los magistrados desde el día de ayer están ejerciendo ilegalmente su cargo. En ese marco, advirtió sobre un caos constitucional y judicial, y consideró que la Asamblea Legislativa Departamental, ALD, no debe entregar el poder cruceño al vicegobernador Mario Aguilera, tal como estableció un fallo judicial del Constitucional que recientemente salió a la luz pública. Lo que se está generando no solamente es una vulneración brutal de la Constitución Política del Estado, pasando una dictadura ejecutivo-judicial contra el país, sino que se va a generar a partir de hoy un caos judicial, porque cualquier fallo, no solamente del Tribunal Constitucional, sino del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, estará cuestionado. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas que hoy están litigando, que van a recibir un fallo a favor o en contra, que van a ser condenados y que van a ser sobreseídos, están sometidos a una justicia ilegal que podrá ser cuestionada y que podrá ser, por supuesto, puesta en tela de juicio en cualquier momento. Entramos en una etapa gravísima de caos constitucional, entramos en una etapa gravísima de caos jurídico y entramos en una etapa gravísima de un conflicto de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En TCP dispuso además que Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, promueva la suplencia legal de Camacho y posesione a Aguilera. ¿Qué debería hacer el presidente de la Asamblea? No hacerle el juego al proceso dictatorial al que estamos siendo sometidos. Es decir, en este momento, a golpe de fallos constitucionales del Tribunal Constitucional, a través de fallos de amparos constitucionales promovidos por funcionales al gobierno o por militantes del gobierno, se está rompiendo toda legitimidad en el ámbito jurídico. Le pasa a Zvonko Matkovic como presidente de la Asamblea, le pasa al presidente del Senado en el caso de la Cámara Alta, le pasa a la Cámara de Diputados, le pasa a un poder legislativo que cada vez que toma una decisión se le corta o se le bloquea, como ha ocurrido en el caso de la convocatoria a la elección judicial. La elección judicial fue propuesta por nosotros en Comunidad Ciudadana en el primer semestre del 2023. Con un proyecto de ley de garantías que estableciera una preselección adecuada. Se estableció una observación a esa decisión y el tiempo es el que es utilizado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional responde a cuentagotas cuando le conviene y lo hace en tiempos tan limitados que cuando el fallo se conoce ya no hay posibilidades de volver a tomar decisiones que sean adecuadas para la sociedad. Justamente en este momento estamos en condiciones de confirmar que el magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Calderón, ha renunciado de manera irrevocable a su cargo. ¿Qué opinión le merece esto? La confirmación, Gabriel, es muy importante. Si la información que me das es absolutamente correcta y no tengo por qué dudarlo, se trata de un momento muy importante, muy significativo. Si uno de los miembros del Poder Judicial, de la cúpula del Poder Judicial, renuncia a su cargo,
está poniendo en evidencia algo muy claro. No está dispuesto a conectar, a socapar, a aceptar un fallo, una decisión inconstitucional que convierte en prevaricadores a quienes se quedan en el cargo. Es una renuncia que muestra dignidad, que muestra una interpretación correcta de las cosas. Ese magistrado dice: no puedo continuar en un sistema totalmente viciado, inconstitucional, que está rompiendo la legalidad, no interna del Poder Judicial, sino la legalidad de la propia Constitución y sus órdenes, que son muy claras. Ninguna decisión de los magistrados justifica una prolongación en el mandato que cesó ayer, y lo que está pasando ahora es ilegalidad pura. Soy Claudia Soria. Esto es Cabildeo Digital. Síguenos para más información.